es investigador en el grupo de sensores magnéticos del Laboratorio de Magnetismo y Óxidos IRAMIS-SPIC del CEA Seclé, Francia. Su interés en desarrollar tecnologías en Perú le ha llevado a participar en diversos proyectos relacionados con minerales de yacimientos en Perú y actualmente trabaja en el desarrollo de sensores magnéticos. Bueno, en base a su experiencia, conocimientos e investigación, el día de hoy él nos hablará acerca de los fundamentos de la espintrónica y nuevos dispositivos como nanoosciladores y sensores de campo magnético. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas tanto en Zoom como en Facebook Live. Nosotros nos encargaremos de recolectarlas y se las haremos llegar al ponente al final de su presentación. Bueno, dicho esto, a continuación le daremos pase a nuestro ponente para que dé comienzo a su presentación. Nahuel, ¿ya puedes empezar? Nahuel, creo que tu audio, si puedes activarlo. ¿Sí? ¿Listo? Genial. Perfecto. Muy buenas tardes en Perú con todos. Quisiera agradecer a los organizadores por la invitación. Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Como bien han indicado, yo soy físico ex alumno de la UNI. Hice mi doctorado en Francia, en Grenoble. Y, un momentito, perfecto, ya salió esto. Y bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Los felicito por esta iniciativa de tener seminarios cada semana de temas específicos que puedan ayudar a generar nexos, a transmitir conocimientos entre los científicos que están fuera del Perú o en el Perú con ustedes, con este grupo Sinano. Entonces, partiendo de esto y tratando de que se pueda transmitir los fundamentos de la espintrónica de manera digámoslo, estructurada, he preparado una charla en la cual hablaremos de los fundamentos, pero también de aplicaciones. Y antes de comenzar, quisiera unirme a una iniciativa que están organizando muchos científicos alrededor del mundo peruanos, para decirles a nuestros gobernantes que sin ciencia no hay futuro. Nosotros lo sabemos, los que hacemos ciencias y los que van a hacer ciencia en un futuro, pero hay muchas personas que toman decisiones y que no lo saben. Así que a ellos les quiero decir que sin ciencia no hay futuro, sin ciencia el Perú no tiene el futuro o no tendrá el futuro que nosotros deseamos. Bueno, entonces empecemos. Este primer slide es más o menos el resumen de todo lo que voy a decir en esta charla. Quiero comenzar con una introducción al magnetismo, para luego pasar, ya conociendo qué son los materiales magnéticos, a cuáles son los fundamentos de la espintrónica y de qué se trata la espintrónica, cómo juega la espintrónica. Luego vamos a hablar un poco, muy rápidamente, de los procesos de fabricación. Aquí no vamos a tomar mucho tiempo porque lo más importante es irnos a las aplicaciones y ver cómo esos fundamentos de la espintrónica van a ser aplicados a algunos dispositivos con los que yo he podido trabajar. Mi tesis de doctorado es sobre nanoosciladores, y luego en los postdocs he trabajado buscando y caracterizando neutrinos túnel, estudiando las vacancias de oxígeno, electrones calientes, y actualmente trabajo en sensores magnéticos, sensores de campo magnético, por lo que no podré hablar mucho del tema, porque estamos ahorita sacando publicaciones, pero conversaremos a grosso modo esto de todas maneras. Entonces aquí empecemos. Tenemos la introducción al magnetismo. ¿Ustedes saben cuál es el primer dispositivo magnético que crea el hombre? Se lo muestro aquí. Es esta brújula que guía a los navegantes en la antigüedad. Actualmente tenemos GPS, pero en la antigüedad eran materiales ferromagnéticos que se orientaban en la dirección del campo magnético terrestre y podía guiar a estos navegantes. En esta foto nosotros podemos ver a estos niños que están jugando con un imán. Yo, como muchos, han jugado con los imanes de sus casas, y en ese momento, cuando uno es niño, uno comienza a reflexionar y a pensar qué es lo que está produciendo, que en este caso, por ejemplo, el imán se quede pegado en la puerta del refrigerador, o que las limaduras de hierro de esta foto se orienten como si fueran una flor abierta, ¿no? Esto es muy importante porque los niños comienzan a ser curiosos. Les dejo esta imagen de la cual hablaremos después. Ok, ¿cómo producimos campo magnético? Campo magnético se puede producir usando materiales que tienen una propiedad magnética intrínseca. Se llaman imanes permanentes. La Tierra es el más grande, por ejemplo, tiene un campo magnético que nos protege.
de la radiación que viene del Sol, de partículas que llegan del Sol, el orden de magnitud de este campo magnético es entre 20 y 65 microteslas. Teslas es la unidad que usamos corrientemente en el sistema internacional, pero en magnetismo hay dos y siempre hay un problema porque algunos científicos usan teslas, usan Gauss, otros usan Oersted. Entonces, aquí les dejo los dos. Si ven algunas diapositivas con OE, quiere decir Oersted, y es 10 veces, en este caso, los teslas. Otra forma de generar campo magnético es con un electroimán. Ustedes, supongo que de niños deben haber jugado con esto, ¿no? Haber enrollado con un cable de cobre un clavo, colocarlo en una batería, se pasa corriente, la corriente induce un campo, se concentra en el clavo y podemos atraer unos clips. Es un experimento muy interesante porque los niños comienzan a conocer un poco el electromagnetismo. El orden magnético de los materiales que conocemos, normalmente se conoce muy corrientemente que un material magnético es aquel que atrae otros materiales magnéticos. Pero aquí vamos a conversar un poco acerca de cuál es el origen de esto. Imaginemos un material, un imán de del refrigerador, como si fuera un conjunto de pequeñas brújulas, cada una con una propiedad magnética, un momento magnético, que se orienta dentro de este imán. Este momento magnético puede estar orientados todos en una misma dirección, en una dirección preferente o no, o pueden estar totalmente desorientados, pero están allí. Entonces lo que vamos a explicar ahora es cómo un campo magnético externo puede hacer que estos campos se orienten, y estos campos orientados pueden dar lugar a diferentes, digámoslo así, dispositivos o propiedades de la espintrónica. Vamos a entender un poco acerca de, primero, qué es un material ferromagnético, el comúnmente llamado material magnético. Lo ven aquí a la derecha. En este imán pueden ver cómo las líneas de campo magnético salen de este imán y orientan las limaduras de hierro. Aquí, imaginémonos que dentro de este imán hay un montón de brújulas pequeñas, todas orientadas en la misma dirección, porque la distancia entre estos átomos así lo permite. Entonces, tenemos un material que, si sumamos todas estas pequeñas brújulas, tenemos un momento magnético de todas ellas neto, que es muy grande. Este es un material ferromagnético y puede permanecer así por muchos años. Otro tipo de orden magnético es los paramagnéticos. Imaginémonos que no tenemos estas brújulas pequeñas orientadas en la misma dirección, sino en direcciones random, pero que sumándolas todas tenemos un momento magnético neto diferente de cero. Ese es un material paramagnético. ¿Qué sucede? Que si le acercamos un imán como el de esta foto, ese campo magnético externo va a orientar estas brújulas en una dirección y va a producir que, ahora sí, este material paramagnético sea atraído porque tiene un momento magnético. Y así vamos a poder atraer muchísimos clips, y cuando retiramos el campo externo del imán inicial, todo vuelve a la normalidad, queda un poco de remanencia, pero los clips se caen. Esos son los materiales paramagnéticos. Si tenemos estas brújulas orientadas en diferentes direcciones, pero en sentido antiparalelo exactamente, estamos hablando de un caso de un material antiferromagnético, que no tiene momento magnético neto. Si tuviera uno muy pequeño, sería un material ferrimagnético. Los materiales diamagnéticos son aquellos que comúnmente se dice no son magnéticos, como la madera, no sé, un plástico. Esos materiales uno le puede acercar un imán y no sucede nada. En realidad lo que sucede es que se genera un campo contrario, un campo contrario, porque las cargas se mueven para generarlo y poder mantener el equilibrio del sistema. En el caso extremo de superconductores, vemos como aquí a la izquierda un material por debajo de cierta temperatura se vuelve superconductor y trata de evitar que el campo magnético entre en él, y produce un efecto de levitación, un campo contrario. Es un material ideal superconductor, un diamagnético muy fuerte. Y estos valores que vemos acá abajo es la susceptibilidad magnética. Es cuán magnético es un material si le aplicamos un campo magnético externo. Vemos que los ferromagnéticos son muy grandes, los paramagnéticos vamos bajando hacia cero, los antiferromagnéticos no producen absolutamente nada, y los diamagnéticos son negativos porque generan un campo contrario. Entonces, aquí más o menos hemos definido qué materiales magnéticos o de qué orden magnético estamos hablando para los materiales que van a ser usados después en la espintrónica. Yendo más a fondo, los materiales en realidad, este momento magnético aparece porque existen electrones en estos átomos que no están apareados. Si recordamos un poco lo que vivimos en la universidad, no sé si han llevado mecánica cuántica o han llevado química o física, pero cuando los electrones están desapareados tienen un momento magnético no nulo. Y ese momento magnético general de un material lo conocemos en espintrónica, en magnetismo, como magnetización.
es este promedio, esta suma normalizada en el volumen de cuán magnético es un material. Y tenemos muchísimos interesantes. Por ejemplo, acá los ferromagnéticos están en rojo, que son el hierro, cobalto, níquel, gadolinium, usado mucho en la espintrónica. Acá están las tierras raras. Y para magnéticos muchos más. Ya, magnéticos también. Tenemos también algunas aleaciones usadas en la espintrónica. Por ejemplo, tenemos el permaloy, que es níquel-hierro, que es muy usado para los sensores. Tenemos el cobalto-hierro-boro, que son los electrodos que, digamos, encapsulan una barrera túnel. Tenemos el platino manganés, el iridio manganés, que son materiales antiferromagnéticos y que son usados para que en contacto con otro material ferromagnético se queden orientados en una sola dirección. Como ven, esto de la espintrónica es un juego mucho de materiales, hay mucha química, hay mucha física, y toda la parte de electrónica para poder caracterizar y desarrollar estos dispositivos. Siguiendo con el magnetismo, caracterizamos los materiales magnéticos con sus curvas de histéresis. Tienen muchas propiedades, que no voy a citar ahora porque el tiempo es corto, pero si queremos caracterizar un material magnético, tenemos que medir su curva de histéresis, que es la magnetización con respecto al campo magnético que le aplicamos. Y aquí en la curva azul ustedes pueden ver cómo, para un campo muy alto, a la derecha, todos los momentos magnéticos están orientados en una dirección, y tenemos esta magnetización alta. Un momentito. Perfecto, disculpen. Bueno, disminuyendo el campo magnético, vemos cómo disminuye la magnetización. Aquí en 0 es la remanencia, pero necesitamos un poco de campo magnético contrario para poder hacer el cambio de dirección de los momentos magnéticos, y luego en la otra dirección. Y si regresamos en sentido contrario, ya no vamos a regresar por esta curva, vamos a regresar por una curva hacia el otro sentido. Este es un material, digámoslo, débil, suave, magnético, usado por ejemplo en los transformadores, pero si tenemos un material que tiene una coercitividad, estos dos valores son muy anchos, son muy grandes, tenemos un material que podría servirnos como para motores, un material, un imán permanente muy fuerte. Ahora, en espintrónica, nosotros podemos diseñar ciertos materiales, y podemos hacer ecuaciones para poder más o menos saber qué cantidades podemos jugar como ingredientes para poder tener una curva de histéresis distinta a la otra. Y para eso, por ejemplo, contamos con diferentes términos de una ecuación de energía. Acá ustedes pueden ver la derivada de la energía con respecto a un ángulo, que es un tipo de ecuación en la cual podemos colocar, por decir algo, la energía, la anisotropía magnetocristalina, que depende de la orientación de los cristales, del tipo de estructura cristalina del material. Podemos agregarle el campo magnético externo que estamos aplicando, podemos agregarle la forma del material, podemos agregarle si está acoplado con alguna otra capa magnética, y partiendo de esa ecuación, minimizarla y obtener la curva de histéresis. Pueden ver acá en el centro cómo si aplicamos el campo, este campo H que ven aquí en la ecuación, en la dirección del eje uniaxial o en el eje fácil de magnetización. Un eje fácil de magnetización es aquel eje predominante en donde los momentos magnéticos se van a orientar a campo cero, porque se requiere menor energía para estar en esa posición. Si aplicamos el campo en esa dirección, vemos cómo hay un switching de un sentido al otro, y es una curva muy cuadrada, pero si, por ejemplo, usamos un ángulo de 90 grados, podemos ver cómo la curva se lineariza, es casi una recta alrededor de cero. Estas dos curvas son muy interesantes porque esta curva de histéresis del centro nos va a servir para tener un estado alto de resistencia y un estado bajo de resistencia, es decir, un 1 y un 0, más adelante, en la parte de la espintrónica. Y estas curvas, que son lineales alrededor de cero, nos van a servir como sensores, porque podemos cambiar un poquito el campo magnético, o aplicarles un campo magnético, y vamos a poder ver un cambio en la resistencia. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque es así como podemos irnos, usando simulaciones numéricas, poder pensando en qué tipo de curva de histéresis necesitamos para diferentes aplicaciones. No solamente una curva, podemos tener diferentes capas magnéticas acopladas y tener curvas que tienen escalones, que es algo ya mucho más complejo. Pero aquí estamos hablando de un momento magnético que se orienta y un momento magnético que está cambiando de dirección. Pero en la vida real eso no sucede. Y para poder saber tenemos que usar una técnica que es una microscopía un microscopio de fuerza magnética. Ustedes lo pueden ver acá a la izquierda, una punta magnética que está vibrando, un láser que va en la cabeza y que se refleja en unos sensores, en unos fotodetectores, y bueno, un procesamiento de datos de señal, de amplitud y de fase. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a hacer un scanning de la superficie de nuestro material magnético y vamos a poder obtener
desfases, los cuales nos van a dar al final, con el procesamiento de datos, diferentes imágenes que corresponden a estos momentos magnéticos en el material magnético. Material ferromagnético, porque es lo que más o menos siempre utilizamos, ¿no? Dependiendo del espesor de la película delgada, dependiendo del tipo de átomos, de material que sea, vamos a poder tener diferentes tipos de dominios magnéticos. Pueden estar perpendiculares al material, pueden estar en el plano, pueden estar rotando. Esto es generalmente con lo que lidiamos los que estudiamos estos materiales magnéticos, tratamos de entender la física que hay detrás de todo esto, para luego poder llegar a dispositivos que funcionen y que esto no sea un impedimento para ello. Ahora entramos a los fundamentos de la espintrónica. Ya sabemos más o menos cómo funcionan los materiales magnéticos. Ahora vamos a hablar un poco del electrón. ¿Por qué? Porque el electrón es, digamos, la carga, digamos, es esta partícula que va a atravesar nuestros materiales magnéticos y al final es quien nos va a dar una señal, un voltaje, una corriente. Entonces, comenzando nuevamente, la electrónica utiliza la carga del electrón. Prendido, apagado, hay carga, no hay carga. Pero la espintrónica utiliza otra propiedad, la propiedad del spin, del momento magnético del electrón, que generalmente le llamamos spin up o spin down, son los dos grados de libertad que tiene este electrón aislado. Entonces tomamos esto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque en materiales magnéticos existe un modelo que se llama el modelo de dos canales. Cuando un electrón está en un material magnético, digamos, ferromagnético, podemos distinguir que el comportamiento de los electrones que tienen spin up y down va a ser distinto. Se van a comportar o van a tener una interacción distinta con el material magnético, con los momentos magnéticos del material. Y aquí lo pueden ver esquematizado. Tenemos un material F, ferromagnético, que tiene los momentos magnéticos, la magnetización orientada en un sentido. Entonces, el electrón que tiene el spin, digámoslo, y permitiéndome decir esto, porque no quiero perder la rigurosidad, pero es la idea general, un electrón que llega con un momento de spin en la misma dirección que esta magnetización, va a pasar sin ningún problema, mientras que el otro que tiene un spin contrario va a tener cierto scattering, va a haber una difusión, va a perder energía y no va a pasar tanto. Eso se ve esquematizado acá abajo con las resistencias, una baja resistencia y una alta resistencia. Igualmente, si este electrón que ya pasó encuentra de nuevo otro material con la magnetización en la misma dirección, sencillamente va a lo atravesar sin ninguna probabilidad de scattering, o muy poca, pero el electrón que sigue con el spin hacia abajo va a sentir nuevamente otro tipo de scattering. Entonces tenemos dos estados de resistencia distintos. En el caso de dos capas antiparalelas va a ser totalmente distinto. Aquí el estado de resistencia en los dos sentidos, con spin up y down, es igualmente bajo. Otro concepto importante de la espintrónica que hay que tener en cuenta, ya sabemos que cuando el electrón llega a material ferromagnético se comportan como mayoritarios o minoritarios dependiendo del spin, pero también cuando atraviesan esta capa magnética se define una polarización de spin. El spin interacciona con la magnetización, vemos acá por ejemplo el cobre tiene electrones y los electrones tienen spines en todas las direcciones, entonces digamos que no está polarizado la corriente que llega al cobre, pero cuando llega a un material ferromagnético como puede ser hierro, cobalto, automáticamente tenemos que pensar en que hay dos tipos de electrones, mayoritarios y minoritarios, y el electrón que va a pasar, en su mayoría, son los mayoritarios. Con esto hemos polarizado la corriente que está atravesando la estructura. Entonces ya podemos decir, ok, aquí, si yo quiero tener electrones up, tengo que colocar una capa magnética en esa dirección, y los electrones van a tener, en su mayoría, esa dirección de spin. Ahora, se define la polarización como la diferencia entre los electrones que pasan con spin up menos down, o mayoritarios minoritarios, y normalizados por la cantidad de corriente que estamos inyectando. Esto es muy importante porque esta polarización de spin es la que va a jugar el rol más importante en dos efectos, en la magnetoresistencia gigante y en el spin transfer torque, en la transferencia de spin, en la transferencia de torque. Pero ¿quién es el padre de la espintrónica en este caso? Todos los que hacemos espintrónica sabemos que hay una persona que empezó a estudiar en los años 70 el transporte electrónico, no en películas delgadas porque no había la tecnología, sino en ciertos materiales granulares, antiferromagnéticos. Y es luego que, en el año 88, cuando ya se habían desarrollado maquinaria de sputtering, de deposición de capas atómicas, él puede hacer una multicapa de hierro-cromo. Como ven aquí ustedes, esta es la fórmula hierro-cromo, 30 repeticiones de hierro y cromo de 3 nanómetros y de 1.8 nanómetros. El hierro es un material ferromagnético, el cromo un material no magnético.
Entonces, ¿qué descubrió Albert Ferth? Albert Ferth descubrió que si no le aplicábamos campo magnético a esta multicapa, nos encontrábamos en un estado antiparalelo. ¿Qué quiere decir? Un estado en donde las capas ferromagnéticas estaban totalmente alineadas antiparalelamente. Y midió la resistencia. Y midió la resistencia en función del campo. Y se dio con la sorpresa de que cuando alineaba todas las capas magnéticas, la resistencia caía. Y todos nos dimos con la sorpresa de que lo que él había encontrado era un sistema que tenía dos estados de resistencia y que dependía del campo magnético. Y esto podía funcionar muy bien en sensores o podía funcionar muy bien en memorias que a futuro serían las memorias RAM. Aquí vamos a esquematizar un poco lo que sucede. Tenemos los electrones no polarizados que llegan a la capa magnética. En la capa magnética tenemos los dos canales de electrones mayoritarios y minoritarios, atraviesan el espaciador y llegan a salir de la estructura los mayoritarios si tenemos las dos capas en el mismo sentido. Esto define el estado de baja resistencia. Si tenemos un campo magnético externo, un imán, y cambiamos la dirección de esta magnetización de la segunda capa, lo que tenemos ahora es que son los electrones minoritarios quienes van a pasar, tienen la misma dirección que esta magnetización, y esto define un estado de alta resistencia. Definimos P y AP como paralelo y antiparalelo para toda la presentación. La magnetoresistencia se define como la diferencia de resistencias de este estado AP y este estado P, dividido entre el estado P y multiplicado por 100%. Generalmente, los valores que se obtienen son entre 1 y 5% para magnetoresistencia gigante, quiere decir que tenemos un espaciador no magnético, pero que es un metal, puede ser el cobre, por ejemplo, y tenemos, mi laboratorio es 100-150% de magnetoresistencia túnel. Usamos un aislante puede ser el óxido de magnesio, por ejemplo, que es muy, muy común. Acá a la izquierda les muestro una curva de resistencia en función del campo. A alto campo, las dos capas están orientadas en la misma dirección, tenemos un estado de baja resistencia. Cuando pasamos al estado de alta resistencia, porque hemos cambiado el campo magnético, acá estamos definiendo ese estado de alta resistencia, perdón, y esto puede ser muy útil para las aplicaciones. Es muy útil para las aplicaciones. Esta resistencia es, en realidad, el control del transporte electrónico que atraviesa la estructura, cambiando la magnetización. Aquí una breve reseña de la espintrónica. En el 50-70 se estudian estos sistemas granulares de cobalto en matrices de plata, y más o menos Albert Ferth tenía la idea de lo que es lo que podía suceder. Y es recién, en el 88, cuando ya se pueden fabricar estas capas delgadas usando sputtering, que logra tener su multicapa y obtiene la magnetoresistencia gigante en el año recién 88. En el año 91 se da un vuelco general a la tecnología, porque Bernardieni, que trabaja en Spintec, asesor científico en Spintec, él fabrica una estructura que parte de la magnetoresistencia que se llama una válvula de spin. Y esta válvula de spin es la que usamos actualmente en todos los ordenadores y laptops del mundo. Es el sensor que lee los bits en el disco duro. Esto lo hizo trabajando en la IBM. Ahora, después dieron muchos saltos más, hasta llegar al 2007, cuando gana el Premio Nobel de Física por este descubrimiento, Albert Ferth y Peter Grumberg. Albert Ferth en París y Peter Grumberg en Jülich, en Alemania. A partir del 91, partiendo del spin valve, cualquier cantidad de aplicaciones han empezado a desarrollarse, y vamos a hablar de eso a continuación. Para ver un poco la evolución de la forma en que guardamos la información y utilizamos el magnetismo y la espintrónica, aquí me di una vuelta al Museo de Artes y Métier en París. Esta es una máquina de IBM del año 61 que podía desarrollar, según aquí está en el afiche, 75 billones de operaciones aritméticas en un día. Y tenía, creo que, 48 megas de capacidad para almacenar datos. Y esta es una rama de 5 megas en el año 52, que usaba otro tipo de tecnología, usaba la magnetoresistencia anisotrópica. Actualmente, partiendo del 91, 97, cuando se comienzan a comercializar los discos duros con este sensor aquí en la punta, pueden verlo aquí, es que comienza el desarrollo para memorias en RAM, para sensores, para las imágenes de resonancia magnética, nanoosciladores, y actualmente hay todo un desarrollo muy importante, y hay muchos peruanos envueltos en esto, peruanos que están trabajando en diferentes países en todo lo que es spin Hall effects, materiales 2D, grafeno, y todo relacionado con la espintrónica.
Algún día vamos a poder conversar todos juntos en algún momento online tal vez, o en el Perú, para poder hacer fuerza, porque todos trabajamos en Spintronica y en realidad somos varios, somos cerca de 6, 7, y algunos en empresas como IBM. Bueno, la Spinvalve es, siempre lo digo, es la base fundamental de la Spintronica que he hecho yo. Está compuesta por 2 capas magnéticas. Aquí podemos ver 2 capas magnéticas, y una de ellas está fija en una dirección por un material antiferromagnético. Entonces, esta capa no se va a mover fácilmente. La que se va a mover fácilmente, si le aplicamos un campo magnético, va a ser la que está más arriba. Usamos un magnetómetro de muestra vibrante, a la izquierda, esto es en Nancy, para poder hacer un cambio de campo magnético y poder ver qué sucede con la resistencia del dispositivo. Y eso se muestra aquí en la gráfica. Aquí podemos ver que estamos saturando un alto campo, más de 200 Oertz, estamos bajando el campo, y al bajar el campo, una de las capas cambia, llegamos a 0, aquí tenemos un estado antiparalelo, y luego cambia la otra capa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo si nos vamos a la resistencia? En la resistencia tenemos un estado de baja resistencia cuando las 2 capas están en una dirección, un estado de alta resistencia cuando están en el estado antiparalelo, y una baja resistencia cuando están en el estado paralelo, pero en el otro sentido. Esta es la Spinvalve que está en el cabezal de los discos duros. ¿Y cómo hacemos pasar la corriente a través de estas capas? Con unos contactos metálicos y usando sistemas como el que está acá a la izquierda, también en el Instituto Jan Lamour, en Nancy. Ahora, hablemos un poco de cómo se graba la información y cómo se lee la información en los discos duros. Acá a la izquierda, un disco duro, una Spinvalve en la punta de esta lectora de disco duro. Recuerden que el comportamiento de este sensor es como está acá arriba. Tenemos un estado de alta resistencia y de baja resistencia dependiendo del sentido del campo. Entonces, aquí en la figura, podemos ver aquí los bits abajo, en la parte de abajo, son pequeños imanes, materiales magnéticos que guardan la información porque no pierden su estado magnético. Y tenemos un electroimán, aquí, inyectamos corriente, y vamos a generar un campo magnético que va a fijar la dirección del bit. Así es como se escribe. Esto está rotando. Y luego tenemos un sensor, un Spinvalve, que es esta verde, que va a sentir, cuando queremos leer, va a sentir ese campo magnético y va a poder variar o no una de las capas magnéticas de su estructura. Y al cambiarla, al variarla, va a poder decir, ok, estamos en un estado de 0 o en un estado de 1, baja o alta resistencia. Y esto es lo que es después traducido en el lenguaje binario que se usa en las computadoras. Este es el sistema que se vendió en el año 97, que se comenzó a comercializar por IBM, partiendo del Spinvalve de Bernard Dienne. Ahora, algo muy importante también en electrónica es saber el transporte eléctrico. Cómo se comportan los electrones cuando atraviesan esas estructuras. Ellos pueden perder el spin, sufren pérdida de energía. Por ejemplo, si un electrón entra en un material, obviamente va a haber scattering si es que la distancia es muy grande. Y en ese scattering puede perder el electrón. Puede perder, perdón, su spin, la memoria del spin. Eso se llama un transporte difusivo. Si no tiene choque, si el material es muy delgado o el electrón tiene mucha energía, el electrón puede pasar sin sentir absolutamente nada y mantiene su spin y tiene propiedades diferentes. Eso se llama un transporte balístico. Si tenemos una estructura que tiene en el medio un aislante, aquí entra a jugar la mecánica cuántica y estamos hablando de un transporte túnel. Por ejemplo, en el óxido de magnesio, y la estructura se llama una junción túnel magnética. Pero como nada es perfecto, siempre los materiales tienen defectos, y al tener defectos se generan estados localizados dentro de la estructura que pueden ser tomados como atajos para los electrones, y de esta manera ir saltando de uno a otro y atravesar el material. Esto se llama hopping, y esto se da cuando, por ejemplo, tenemos una vacancia de oxígeno. Imaginémonos que tenemos óxido de magnesio, pero le hemos quitado algunos oxígenos. Entonces se va a generar un espacio con electrones libres que van a aprovechar para poder avanzar y pasar a través de la estructura. Entonces, cuando estudiamos y hacemos dispositivos, tenemos que tener en cuenta estas longitudes críticas y estos posibles medios de transporte electrónico. Ahora que ya sabemos qué es el magnetismo, cuáles son los materiales magnéticos, cómo funciona la parte más fundamental de la espintrónica, vamos a hablar un poco de cómo los fabricamos. Y imaginémonos que queremos fabricar una junción túnel como esta es la que yo he trabajado mucho en Nancy. Está conformada por un material antiferromagnético que fija la capa que yo robo aquí,
luego tenemos magnesio, y luego magnesio oxidado, para tener óxido de magnesio, y luego tenemos cobalto, hierro, boro, y después el tántalo y el platino, y acá los electrodos. Están orientadas en una dirección, la capa fija, abajo, y la otra magnetización en la otra dirección. ¿Cómo es que depositamos esto? Con una máquina de sputtering. Es una cámara de alto vacío que tiene muchos materiales alrededor. En esta cámara de alto vacío, en algún momento inyectamos argón, tiene un gas noble, para generar iones. Y luego con un alto voltaje vamos a acelerar estos iones de argón para que impacten en estos materiales que pueden ser, imagínense que tenemos una estructura que tenemos que construir de unos 10 materiales, entonces tenemos que tener una cámara lo suficientemente grande y costosa para poder depositar esos 10 materiales, pero en algunos laboratorios tienen de 4, de 3, de 2, para estudios mucho más básicos. Entonces, con el tiempo de deposición podemos conectar uno de estos materiales y comenzamos a generar este depósito de material, y con el tiempo saber más o menos el espesor que va a tener. Se calibra las máquinas. Es un problema porque cuando hay que abrirlas para limpiarlas, luego hay que cerrarlas y volver a calibrar, y toma tiempo. Hay personas encargadas especialmente para el mantenimiento de estas máquinas. Son investigadores que tienen a cargo laboratorios y son los encargados de ver que todo esto funcione bien. Luego de haber depositado estas películas delgadas, así les llamamos películas delgadas, pasamos a un proceso de litografía, en donde colocando resinas fotosensibles, vamos a poder generar la forma del dispositivo que queremos fabricar. Por ejemplo, aquí se ha colocado una resina, luego se ha colocado una máscara. Una máscara es el diseño del motivo que queremos plasmar, se expone a luz ultravioleta, en este caso porque estamos hablando de sensores no tan pequeños, sino se tendría que usar la litografía de electrones, y exponiendo al UV vamos a romper aquí enlaces, y luego con un solvente vamos a retirar estas, acá llega la UV, luego con un solvente retiramos y solamente va a salir este pedazo central, luego nos vamos al sputtering, depositamos nuevamente y tenemos estas 3 capas de material, luego podemos remover esto que ha quedado de resina con otro solvente mucho más fuerte, y nos queda al final solamente el dispositivo que queremos encima de este material. Ese es el proceso muy simple para generar un dispositivo. En este caso, no sé cuál puede ser tan simple, pero en el caso de estas junciones túnel, fabricamos, los procesos son más o menos unos 10, y nos toma aproximadamente una semana. Lamentablemente, si uno comete un error en la sala blanca, como está acá a la izquierda, estos 2 chicos, trabajando en generando estos dispositivos, si uno comete un error, sencillamente tiene que comenzar de cero, a menos que se pueda corregir. Queda destruida totalmente la muestra, y bueno, es muy tedioso cometer errores, por eso hay que hacer las cosas bien y muy concentrados. Para poder retirar, por ejemplo, los materiales que están alrededor de este pilar, se usa una técnica que se llama ion milling o etching, que es descascarar todo lo que está alrededor para que nos quede el pilar perfecto, y luego se puede colocar un óxido de silicio alrededor para protegerlo y aislarlo. Es lo que llamamos la pasivación. Estos son procesos estándar, se los pueden encontrar en internet, pero sería muy bueno que si alguno tiene la posibilidad de visitar, por ejemplo, la Universidad San Marcos, la UNI, ahí hay una máquina de sputtering y fabrican materiales magnéticos en San Marcos, en un equipo muy grande de muchos investigadores. Ellos saben hacer esto, y ellos podrían de verdad tener colaboraciones con ustedes. No sé si esto se pueda ver, pero aquí puse un video. Ustedes ven al fondo el material, aquí es el plasma, y estamos haciendo un depósito, en este caso de pantalla. Lo paso otra vez, para que lo puedan ver. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los nanosieladores, que es una de las aplicaciones, de las primeras aplicaciones con las que yo estuve trabajando. Si bien es cierto que podemos controlar el paso de electrones con la magnetización, con sistemas paralelos o antiparalelos, en este caso vamos a controlar la magnetización con la corriente. Para esto necesitamos una gran densidad de corriente, o, lo que es lo mismo, disminuir el tamaño de nuestro dispositivo. Si tenemos un material de 50 nanómetros, de 20 nanómetros, podemos tener un posible nanosielador. Aplicamos corriente, y como la densidad es muy grande porque el área es muy reducida, vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a polarizar los electrones con la primera capa, y en la segunda capa vamos a transferir el spin del electrón a la magnetización local, y vamos a hacer que esta magnetización comience a rotar. O
sea, la desestabilizamos totalmente. Y esto fue algo muy importante, es el transporte electrónico controlando la magnetización. Se llama spin transfer torque en inglés, y es la transferencia del spin del electrón a la magnetización local de la capa. Además, y eso se modela, se estudia con esta ecuación, que es la ecuación de Landau, Lifshitz, Gilbert, más un término, que es el término del spin torque, que fue calculado por Slochenski y Berger en el año 96. Y aquí vamos a más o menos explicar un poco cada término. El primer término es un término de precesión de la magnetización. Es decir, que si no existiera estos otros términos, la magnetización tendría que oscilar siempre en el tiempo, cuando se le excita, por ejemplo, con temperatura, con una corriente. Pero existe un término, además de este, que es el término del damping, del amortiguamiento, que hace pues que esta magnetización no continúe así eternamente, sino que se relaje hacia un eje de campo efectivo, que es, digamos, la dirección está dada por la energía del sistema. Es un eje preferencial. Y luego tenemos el tercer término, que es el término del spin torque, que es aquel término que va a compensar el damping para poder tener oscilaciones. Y al tener oscilaciones, pueden ser o en el plano de la muestra, o podemos levantar la magnetización y hacer que roten perpendicular al plano de la muestra, de las películas delgadas. Si alguien quiere saber un poco más acerca al respecto, este es el paper de Slavik y Tiberkevich del 2005, muestran la ecuación general de los osciladores y explican todo esto. Pero ¿cómo funciona un nanoscilador? Lo que vamos a hacer primero es enviar los electrones a través de nuestro sistema que está conectado a un bias T. Pasa la corriente a través de este dispositivo y los electrones se polarizan en la primera capa. Luego llegan a la segunda capa, le transfieren el spin torque, hay una compensación del damping y comienza a generarse esta precesión, este movimiento de la magnetización. Si nosotros conectamos aquí a través del bias T, de este dispositivo que está aquí, que no deja pasar la corriente DC, y medimos la resistencia, lo que vamos a ver es que debido a la posición relativa de las dos magnetizaciones, porque están oscilando, una de ellas oscila, la otra está casi estable, vamos a ver que el voltaje que medimos es un voltaje que tiene una oscilación y una frecuencia. Y si amplificamos esto y hacemos la transformada de Fourier, podemos tener el pico en algunos gigahertz. Y esto fue muy importante porque partiendo de acá, esto ya es un oscilador que puede reemplazar, al ser tan pequeño, porque es nanométrico, puede reemplazar a los actuales que son de centímetros. Y por otro lado, consume menos energía y tiene algo que es muy importante, que es el landwidth, que es el ancho de banda que podemos controlar cambiando la corriente que aplicamos a este dispositivo. Si uno comienza a trabajar con sistemas espintrónicos, lo que uno puede hacer es hacer simulaciones numéricas. Entonces empecé a trabajar con las simulaciones para poder ver, primero, cuál era la mejor estructura que yo podía crear, y estudiar sus propiedades y ver qué pasaba si cambiábamos ciertos parámetros. Entonces hicimos muchos estudios para ver cuál era la mejor condición para tener un nanooscilador que parte de un sistema que se llama un antiferromagnético sintético, un synthetic antiferromagnet o un synthetic ferrimagnet, que es dos capas acopladas con una fija, separadas por un metal, y están acopladas por un acople que se llama RKKY, que hace que estén en el estado antiparalelo siempre, dependiendo del espesor de la capa intermedia. Si la cambiamos, esto puede cambiar. Entonces, jugando con estas fuerzas, con estos acoples, es que hicimos muchas simulaciones y logramos publicar un paper en el cual mostramos qué condiciones son para tener un sistema rígido y qué condiciones para tener un sistema que pueda servir a memorias en RAM y no a nanoosciladores. Eso fue algo muy interesante durante la tesis. Por otro lado, también se pueden hacer simulaciones resolviendo la ecuación de Landau, Lipschitz, Slochenski, para poder ver qué señal es la que vamos a obtener. Y en un sistema, por ejemplo, de 3 capas, se tienen 3 tipos de excitación distintos, 3 modos, los llamamos nosotros. Esta, por ejemplo, es con corriente positiva. Podemos ver que esta línea aquí corresponde a uno de los picos que podemos medir de un sistema de este tipo. Si aplicamos corriente en el sentido contrario, tenemos este tipo de comportamiento. Y luego podemos hacer esto para cualquier valor de campo, cualquier valor de corriente, y tener los mapas que nos van a indicar. Este mapa a la izquierda es de simulaciones y este mapa a la derecha es de experimentos, y nos va a indicar en qué región y bajo qué condiciones tenemos oscilaciones. Y esto para poder caracterizar el dispositivo y poder decir, ok, aquí esto va a servir como un oscilador
y no hay problemas, el ancho de banda es muy pequeño, digamos 10 Hz, entonces, perdón, 10 MHz, entonces puede funcionar como una futura aplicación. Es así como fuimos trabajando con esto y avanzando en el tema de nanoosciladores. Otro tipo de estudio que hicimos en uno de los postdocs fue estudiar dentro de los nanoosciladores qué sucedía con las vacancias de oxígeno, si tenían alguna influencia para poder generar esas oscilaciones. Entonces empezamos con este postdoc. Este es el Instituto Jan Lamour, acá a la derecha en Nancy, donde también hay un investigador peruano, Juan Carlos Rojas, y en el proyecto que estuve era el SpinUps. Este es un tubo de 60 metros que actualmente tiene conectado cerca de 30 equipos alrededor, donde uno puede colocar una muestra, hacer muchos estudios y pasar de una máquina a otra dentro del vacío del tubo sin tener que salir y oxidar su muestra. Es algo impresionante. Tienen mucho dinero porque es la región y las empresas quienes invierten en esos estudios para poder generar mejores materiales y aplicaciones. Algo muy importante aquí es que yo he estudiado las vacancias de oxígeno en óxido de magnesio, aquí a la derecha. Y eso fue algo importante para la espintrónica porque antes de usar óxido de magnesio se usaba óxido de aluminio, y que nos generaba un porcentaje de magnetoresistencia túnel muy pequeño. ¿Qué sucedía? Que el óxido de magnesio se podía cristalizar y podía estar muy ordenado y hacer un matching en la estructura cristalina entre el NGO y el hierro que estaba como electrodos o cobalto hierro boro. Y cuando sucedía eso, se tenía que los electrones que atravesaban por efecto túnel estas capas, se supone que tienen cierta simetría, pero el filtrado de esas simetrías podía ser mucho más controlado y la TMR era inmensamente mucho más grande. Entonces empezaron a producir y estudiar dispositivos siempre con óxido de magnesio dentro de la estructura. Y es allí donde yo entro a trabajar para ver qué sucedía si es que habían vacancias de oxígeno en estas barreras, ¿no? Para poder cristalizar esto y que haya un matching correcto, se tiene que meter al horno las muestras durante 1 hora a 300 grados centígrados. Y partiendo de ahí, uno ya tiene el sistema cristalizado, aumenta la magnetoresistencia túnel, y uno puede comenzar a hacer sus dispositivos pequeños y comenzar a estudiarlos. Entonces, vamos a pararnos aquí en el transporte electrónico por efecto túnel. Efecto túnel, sabemos, este es un perfil, tenemos 2 electrodos, tenemos un óxido en el medio, tenemos una barrera que tenemos que superar o por efecto túnel atravesarla, tenemos una onda incidente, una reflejada, una transmitida. Es lo básico del efecto túnel. Estas son mis inyecciones con todas sus capas, dispositivos, y eso es en un microscopio óptico, como está mi pilar aquí, y aquí tenemos un electrodo, y aquí abajo tenemos el otro electrodo que sale por aquí. Entonces yo voy a aplicar un voltaje entre estos 2 electrodos para hacer pasar la corriente. Pero el estudio era qué sucede cuando cambiamos una de las capas magnéticas en un sentido o el otro, porque hacemos espintrónica, entonces nos encanta cambiar el sentido de las capas magnéticas. Nos dimos cuenta que la simetría a través de esta junción túnel, de esta barrera túnel, era muy importante para poder entender el transporte electrónico. La motivación de este trabajo fue el siguiente: muchos laboratorios siempre publican cuánto ha sido la TMR y cuánto ha sido el alto de barrera, y nunca cuadraban. O sea, nunca podíamos tener algo homogéneo, siempre era totalmente distinto. Entonces pensábamos que era tal vez por las diferentes formas de hacer los materiales. Podían tener óxidos o vacancias de oxígeno en cada laboratorio, y por eso teníamos diferentes resultados. Entonces empezamos a estudiar qué sucedería si pudiéramos controlar estas vacancias de oxígeno. En un material esperábamos tener una altura de barrera de 3.9 en el bulk del NGO, del óxido de magnesio, pero en realidad teníamos 0.4, 0.9, 0.3, 1.1, no era 3.9, entonces algo estaba pasando. Entonces teníamos que investigar adentro de las barreras. Y otra forma de motivarnos para este estudio era porque para poder hacer procesar en los osciladores tenemos que aplicar una corriente. Entonces calculamos qué altura de barrera tendríamos que tener para poder tener esta precisión en una estructura de 1 nanómetro de barrera y 1 voltio de voltaje que apliquemos al sistema. Y nos dimos con la sorpresa de que lo que obteníamos con los fitting, haciendo ecuaciones, era 1 electronvoltio, cuando en realidad era 3.9, entonces era muy bajo. Entonces algo estaba pasando, y entonces eso nos motivó a seguir avanzando en el estudio de las vacancias de oxígeno, porque son atajos, y al ser atajos, son valores muy bajos. Entonces dijimos, ok, ¿qué es la literatura? Vamos a colocar todas las vacancias de oxígeno en este gráfico, y vimos que las vacancias las doble vacancias de oxígeno tenían un valor de
algo casi 0.5 electronvoltios. Entonces dijimos, hay que buscarlas, porque tal vez ellas están en las junciones túnel y no lo estamos viendo, no lo estamos tomando en cuenta. ¿Y qué tenemos que hacer para identificarlas? Tenemos que medir la curva I de B, corriente versus voltaje, a bajas temperaturas, que es la izquierda del perfil, y a altas temperaturas, donde hay un incremento por la excitación térmica. Y vamos a compararlas y vamos a extraer de allí, con esta ecuación, un IREL, que quiere decir esta comparación de corrientes para ver solamente esa contribución térmica. Y partiendo de esta técnica, esta es una curva de I de B, por ejemplo, no es lineal, no es óhmica, es no lineal, obviamente, porque es un material aislante. Partiendo de esto, es que encontramos lo siguiente. Teníamos unos picos que correspondían exactamente a las vacancias de oxígeno que estábamos esperando y que habían sido probadas en publicaciones anteriores. Esta, por ejemplo, es una barrera mixta que tiene un montón de cosas dentro del MGO, entonces está por publicarse, pero ya habíamos identificado algunas y se corroboraban con las investigaciones previas. Entonces dijimos, ok, tenemos que cambiar un poco la forma de fabricar el MGO para encontrar las vacancias M. Y fue lo que hicimos. Hice tratamientos diferentes para barreras de magnesio oxidadas. Ya no óxido de magnesio puro depositado, sino magnesio más oxígeno. Y partiendo de eso y de condiciones de temperaturas de annealing, como está marcado aquí, pudimos encontrar que efectivamente, tal vez todos los desarrollos que está la industria nos envían los chips, pero no hay mucha información acerca de cómo está constituido porque es un poco secreto de las empresas. Descubrimos que tal vez estaban usando de esta forma alguna capa intermedia de magnesio oxidado, porque presentaban claramente los defectos M que estábamos buscando, que es un pico alrededor de 0.3 dentro de nuestras gráficas. Y así pudimos corroborar que estos laboratorios tienen sus vacancias de oxígeno. Esto lo corroboramos también con TDK, Headway en Estados Unidos, con memoria CENRAM. Entonces, fue muy satisfactorio porque pudimos ayudar a la empresa a entender por qué es que estaban obteniendo estos resultados y estos valores tan bajos. También he trabajado con electrones calientes. Electrones calientes, no sé si me pueden indicar cuánto tiempo me queda, creo que ya me pasé, voy a ir lo más rápido que pueda. He estado trabajando con electrones calientes, que son electrones de alta energía, que atraviesan estructuras spintrónicas con materiales magnéticos y no magnéticos. Les voy a decir por qué. La idea era la siguiente, de una estructura de este tipo que se llama spin-Valls transistor, que ya se conocía, y la idea es inyectar electrones de alta energía, polarizarlos con una capa magnética, y luego filtrarlos con otra capa magnética, y que luego solamente los electrones de alta energía puedan superar esta barrera, que es una barrera Schottky, una barrera metal semiconductor. Entonces, a baja energía no voy a tener ningún electrón que pase, y a alta energía sí. Entonces, ese fue el estudio que quisimos hacer. Entonces usamos un microscopio electrónico de barrido, un SEM, y pudimos variar la energía de 1 a 30 kiloelectronvoltios en nuestra capa que estaba aquí abierta. Diseñamos este sistema para poderlo medir, y teníamos que atravesar el platino, llegaban los electrones con alta energía y generábamos electrones secundarios. Esto quiere decir que si llegaba un electrón con 100 electronvoltios, salían pues 100 electrones con un electronvoltio. Era una producción cascada de electrones. Polarizábamos unos, filtrábamos con la segunda capa y veíamos solamente aquellos que tenían alta energía. Esto con un sistema de lock-ins para poder tener una modulación y poder medir picoamperios, porque era una señal muy baja. Colocamos también una bobina, esto es una curva corriente-voltaje, que nos indicaba que nuestra interfaz cobre-silicium estaba bien, era 0.5 electronvoltios de barrera, que era lo que estábamos esperando. Entonces solamente tendríamos corriente para valores altos de electrones que pudieran atravesar. Entonces colocamos dentro del microscopio, diseñamos un sistema de bobinas muy pequeñas, pero que podrían servir para poder hacer el switching de una de las capas magnéticas, un device de este tipo, 70 micrómetros, abierto. Aquí empezamos a quemarlo un poco porque obviamente se va degradando por la energía de los electrones, y era una medición pulsada cada 2 segundos. Esta es la curva de histéresis de nuestro material, y sin campo estábamos en un estado, y haciendo el switching, aplicando el campo, teníamos que estar en el otro estado. Entonces empezamos a hacer esto 1, 2, 3, 4 veces, y lo que pudimos ver era que teníamos señal magnética. Entonces estábamos polarizando y no polarizando los electrones.
Entonces podíamos ya de por sí decir, ok, el sistema está filtrando electrones de alta energía y los está diferenciando, cuáles son mayoritarios y cuáles son minoritarios. Eso fue algo muy interesante. Esta es la curva de transmisión, aquí a la izquierda. Para electrones de baja energía es muy corta, a veces es muy, tiene mucho ruido de fondo, porque la energía es muy corta, pero a partir de 4 electronvoltios comienza a subir con esta pendiente, porque comenzamos a generar un montón de electrones secundarios de alta energía, y luego se estabiliza, porque tenemos tanta energía en los electrones que pasan directamente sin estar polarizados. Llegan directamente y por creación electrón hueco aquí a esta, se llama ionización por impacto, generamos electrones linealmente proporcional a la cantidad de energía que estamos aplicando. Entonces, partiendo de esta curva de transmisión, se publicó un paper que no he puesto aquí la referencia, pero que estudia los diferentes regímenes de transporte electrónico en estas estructuras. Está en PRB, en Monteblanco, ahí lo pueden encontrar. Entonces, ¿qué corroboramos con este experimento? Es que podíamos filtrar los electrones y usar una barrera Schottky para medir solamente electrones de alta energía y no los que están en el nivel de Fermi, en los electrones térmicos. Y aquí podemos ver que haciendo esta diferencia entre la transmisión que tenemos cuando tenemos los estados mayoritarios y minoritarios, podemos tener ya una dependencia de spin. Y esto es muy importante, porque eso, aparte de que se tiene que publicar, se está pidiendo una patente, porque el sistema es muy interesante para poder detectar, en este caso, si el material es magnético o no. No se puede decir mucho, pero es una forma de estudiar con esos electrones y con un microscopio electrónico propiedades como el camino libre medio dentro de esas estructuras. Y por último, para terminar, quiero hablar un poco de los sensores magnéticos, que es el tema en el que estoy actualmente, que es un sensor que traduce una magnitud física en por ejemplo, un voltaje. Tenemos luz, campo magnético, presión, fuerza. Si eso le llega a un dispositivo, el dispositivo me puede dar un voltaje y yo lo puedo calibrar, ya tengo un sensor. Aplicaciones de los sensores magnéticos, muchísimas, y son actualmente muy requeridos porque tienen bajo consumo, porque son muy baratos, tienen una alta sensibilidad y son muy pequeños. Esos son los sensores magnéticos espintrónicos, obviamente. En este caso no es una curva de histeresis cuadrada. La curva de histeresis que necesitamos es una curva de histeresis lineal. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una sensibilidad alta. Que cuando apliquemos un campo magnético podamos movernos alrededor de cero. Y para eso se requiere que sea lineal, que no haya histeresis, que no sea cuadrada. Y poder diseñar este sistema también es todo un challenge. Y estamos aplicando diferentes métodos, diferentes estructuras que tienen como 15, 20 capas para poder tener esto sin mucho ruido. Pero algo muy importante aquí es minimizar el ruido a cierta frecuencia, porque depende de la aplicación. Si tenemos un ruido muy alto, la frecuencia que queremos trabajar, sencillamente no vamos a poder ver la señal y vamos a cometer errores, el sensor no va a funcionar. Entonces mi trabajo es optimizar estos materiales, hacer todas las mediciones de ruido y de reducir las contribuciones que pueden ser térmicas, de paso de electrones, de defectos, de vacancias de oxígeno, etcétera, etcétera, y poder tener un dispositivo que pueda detectar nanoteslas o picoteslas, mucho menor al campo de la Tierra. Pero vamos a ver por qué. Aquí los campos de los sensores son muy grandes, pero lo que me motivó a poder trabajar en este tema es la parte biológica, es poder de alguna forma contribuir a hacer dispositivos que puedan servir para poder detectar enfermedades, para poder ayudar a las personas que se encuentren mal de salud. Porque yo estaba pensando ya hace mucho tiempo en poder irme hacia otro lado de la espintrónica, pero al aparecer esta oportunidad la tomé sin pensarlo mucho. Y para las aplicaciones biológicas hay dos tipos. Una es funcionalizar, eso lo hacen los químicos, los biólogos funcionalizan nanopartículas magnéticas con patógenos, etcétera, y después detectan estos materiales magnéticos con sensores. Pero por otro lado, tenemos, por ejemplo, la sinapsis cerebral, el paso electrónico, de la comunicación electrónica entre neuronas, que genera campos. Los órganos generan campos magnéticos porque son electrones, hay electrones que se están moviendo, pero son tan pequeños que se requieren de sensores muy sensibles, y ese es el proyecto en el que estoy. Podemos ver aquí, esas unidades son en Tesla, el campo magnético es de esta magnitud, y tenemos sensores que ya existen, sensores de Hall, pero toda esta rama de aquí son los sensores actuales espintrónicos, que llegan a medir todo este rango, hasta nanoteslas. El magnetrot es
esta punta con sensores está llegando a 10 a la menos 10, menos de nanoteslas, y mi proyecto actual es hacer sensores mixtos con superconductores para poder medir picoteslas, 10 a la menos 12, y poder medir señales magnéticas del cerebro para imágenes magnéticas, para imágenes cerebrales, para poder hacer un montón de cosas. Entonces, esa es la motivación que tengo actualmente, y tengo más de un año para poder terminar este proyecto que ya avanzó y está en buen camino. Se llama Advanced MR Sensors. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero cómo va a medir campos tan pequeños si está usted en la Tierra? Y en la Tierra tenemos un campo que es mucho mayor a lo que usted quiere medir. Pero bueno, yo trabajo en este lugar. En mi laboratorio, en el sótano, tenemos una cámara que es totalmente aislada del campo magnético por ciertos materiales. Entonces, aquí adentro, con todos mis sistemas de mediciones, entro y comienzo a trabajar aislando el campo magnético de la Tierra. Entonces, así puedo medir cosas muy sensibles. Ahora, estos son los sensores que tenemos, tipo Yoke, y estos son los sensores que van están en una punta, que mostraré después. Aquí están los Yoke, para aplicaciones de medición ya del cuerpo humano, del cerebro, de los músculos, la detectividad y la sensibilidad. Y este es un sensor para partículas magnéticas que pasan en un fluido. Las hacemos pasar en un fluido y los sensores deben detectarlas y estadísticamente debe funcionar. Acá un poco de las contribuciones de ruido, cómo se mide, y las curvas de histéresis que estamos optimizando aquí en negro para poder obtener esta linealización. Yo quiero agradecerles su atención, espero que me hayan seguido. Sé que he sido muy denso, que han sido muchos conceptos. Estoy a su disposición para cualquier tipo de pregunta ahora o preguntas después. No me quiero despedir sin mostrarles esta foto. Esta foto, este chico que juega con imanes, a los 9 años soy yo, en el CEPERSIT, en este grupo de niños de Dr. Modesto Montoya, impulsen a los niños al pensamiento crítico, porque yo no sé si influencia o determina, pero aquí estoy yo como prueba de que ya jugaba con imanes mucho antes de hacer espintrónica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nahuel. Sí, hemos tenido varias preguntas. Gracias por tu magnífica e interesante exposición. Creo que ha despertado la curiosidad de varios. Bueno, voy a pasar a hacer una sesión de preguntas para poder responder a nuestros compañeros. Bueno, Vanessa Divani nos pregunta, ¿es posible que al cambiar el momento del material ferromagnético, este cambie su temperatura? Es una buena pregunta, yo no lo creo. El momento magnético puede cambiar con la temperatura. Generalmente cuando nosotros queremos romper el orden magnético de los materiales magnéticos, los calentamos. Hay una temperatura crítica que se llama la temperatura de Curie, que es la que nos va a permitir, por debajo de esa temperatura, tener el orden magnético esperado. Trabajamos a temperatura ambiente o a muy baja temperatura. A muy alta temperatura se corre el riesgo de que el desorden y el caos rompa el orden magnético, pero que el momento magnético que la temperatura del material cambie con el cambio del momento magnético, tenemos que pensar qué estamos haciendo para cambiar el momento magnético. Porque en el otro sentido sí funcionaría, en el otro sentido no lo conozco, no me imagino cómo podría ser. Tenemos que hacer algo físico para poder cambiar el momento magnético del material. Está bien. Tal vez hacer oscilar con un campo AC los momentos magnéticos y hacer calentar el material, que es algo que se hace, pero en realidad lo que hace es rotar los materiales, pero también podría ser de esa forma, oscilando el momento magnético, hacer que suba su temperatura. Pierden el estado magnético también, pero sí podría aumentar su temperatura. Claro, sería un interesante proyecto. Bueno, Brigitte Carrillo nos pregunta, ¿cuándo pierde sus propiedades una sustancia ferromagnética? Cuando se genera el desorden magnético. Cuando aumentamos su temperatura, por encima de la temperatura de Curie, pierde un material ferromagnético el orden magnético, y ya medirlo es medir como si tuviéramos un material paramagnético. Bueno, Vanessa Divani vuelve a preguntar, mencionó que ocupó un simulador para variar propiedades de la estructura y poder analizar diferentes propiedades del material. ¿Qué simulador ocupó?
No fue un simulador, lo que hicimos fue simulaciones numéricas. Yo he trabajado con, con simulaciones numéricas para poder tener el resultado de las curvas de histéresis, y eso es simplemente minimización de energía. No hay un programa que lo haga, creo, porque lo hacemos manualmente. Nosotros escribimos el código en el laboratorio, puede ser en cualquier lenguaje de programación. Después he trabajado con simulaciones numéricas hechas por el grupo de simulaciones del grupo en el que estaba, haciendo dinámica de magnetización. Para esto sí hay varios software. Puedo mandártelos, o podría mandarle, si me deja su correo, o si me escribe a nmonteblanco@gmail.com, le puedo mandar las plataformas. Ha habido cursos online hace poco para magnetic simulation, simulaciones de micromagnéticas, que toman partes del material para generar momentos magnéticos en partes pequeñas del material y poder tener ya un global en general. Y esos son los dos tipos de simulaciones que yo he podido realizar, pero no con un software, sino con ya códigos establecidos, uno por mí y otros por el grupo de simulaciones del laboratorio. Pero hay uno que hay varios que se podrían usar para varias cosas puntuales, ¿no? Interesante, Nahuel. Ángel Terrazas Palomino nos pregunta, ¿cuáles son las fuentes de anisotropía magnética más importantes? ¿Y qué es la anisotropía efectiva? ¿Se comporta como una anisotropía uniaxial? La anisotropía depende del material que estemos trabajando. En nuestro caso, nosotros tenemos y tratamos, dependiendo de la forma, tener una anisotropía. Si queremos tener, por ejemplo, una anisotropía en un eje de una elipse, hacemos materiales en formas de elipses, o sea, área de elipse, pero un pilar. Si queremos tener una anisotropía totalmente uniaxial, como pueden ver en los sensores, hacemos barras. Entonces estamos generando un eje fácil de magnetización en este caso. Si queremos darle otro eje diferente, podemos tener un exchange bias que me defina un eje uniaxial en una capa magnética. Si queremos tener esto sin ingresar una capa, podemos colocar un campo magnético durante la deposición del material y generar ese eje uniaxial también. La anisotropía cristalina depende de la estructura cristalina del material, y la efectiva creo que es la suma de dos. Ahí sí no estoy muy seguro, porque nosotros usamos películas delgadas, despreciamos ese término, pero nos concentramos mucho en la forma, en el exchange bias, como principales fuentes de anisotropía en nuestros materiales, que son películas delgadas y con cierta forma, porque queremos linearizar el material o tener el estado antiparalelo, ¿no? Bueno, Héctor Chinchay nos pregunta, ¿qué oportunidades hay de hacer un PhD en nanofísica en Francia? ¿Qué procedimientos seguimos y cómo fue en tu caso? Hay muchas posibilidades. Yo les recomiendo que antes de postular, si están por acabar la carrera de licenciatura, hagan investigación en sus universidades, porque es así como van a mostrar la experiencia que tienen antes de poder postular. Para hacer un doctorado en Francia hay que tener maestría. La maestría yo la recomiendo que la hagan en Francia porque es específica en nanotecnología. Entonces van a aprender muchas cosas de nanofísica antes del doctorado, y eso es fundamental para que en el doctorado les pueda ir muy bien. Si no, van a estar un poco como que aprendiendo en el camino todo lo que mucha gente ya aprendió en el máster, porque los estudiantes de máster pasan tiempo en los laboratorios de investigación. ¿Qué les recomiendo? Uno, que hagan investigación en la universidad antes de salir, si pueden ir a congresos, hacer pósters, escribir artículos para sus revistas, buscar mentores, profesores que hayan estudiado afuera y que hagan los temas que ustedes puedan identificar afuera o relacionados, y que de alguna forma, si pueden costearse una maestría, porque es complicado, es caro hacer una maestría en Francia, podrían postular al segundo año de maestría, porque se convalidan los primeros como carrera universitaria, y queda solamente un año, de los cuales 6 meses pueden ser prácticas, que son pagadas. Entonces habría que mantenerse en Francia solamente 6 meses. Si uno puede hacer el esfuerzo de tener esto e ingresar a una maestría, por ejemplo, en Grenoble, que yo lo recomiendo mucho porque tengo muchos amigos que han terminado ahí muy, muy buenos, ellos podrían, esta persona podría aplicar esa maestría, hacer su maestría 6 meses, trabajar otros 6 meses y avanzar, y en ese momento postular al doctorado, ya con toda la experiencia y todo, y el idioma, que es muy importante, porque el idioma te lo piden para la maestría, tener por lo menos un B1 en Francia,
y eso es Alianza Francesa, un año de francés, y ya al llegar acá lo pueden manejar, pero el doctorado es totalmente en inglés, así que tienen que hablar inglés. Eso es por default, porque es muy importante, ¿no? Sin inglés no están. Pero ese es el camino más o menos que se tiene que seguir. Ahora, si ustedes pueden mandar sus currículums para hacer el doctorado directamente, inténtenlo si ya tienen maestría, porque si no tienen maestría no van a poder ser aceptados porque falta la maestría, el grado de maestría. Entonces, pero no es imposible, solamente hay que escribir a todos los laboratorios de Francia en los grupos que uno desee y algo va a salir. Bueno, nos preguntan, ¿qué nos podría comentar sobre el avance de memorias magnéticas no mecánicas como las basadas en movimiento de paredes de dominio? Actualmente están cobrando más relevancia las memorias de estado sólido no mecánicas. Ese no es mi tema de investigación, pero lo que puedo decir es que los grupos en Francia tienen temas específicos, ¿sabes? Como las facultades en el Perú, ¿no? Trabajan y tienen líneas de investigación. En mi caso, en ninguno de los grupos en donde yo he estado, hemos trabajado con memorias eh, no volátiles en RAMs. Sabemos de la estructura porque las he trabajado, pero no las hemos usado en aplicaciones. Lo que también he estado viendo mucho es que tengo conocidos que trabajan con el optical switching, aplican láseres pulsados para poder hacer variar la magnetización y tener memorias que funcionen de ese tipo. También las memorias de spin transfer torque aplican una corriente, hacen el switching de una de las capas y ya tienen unos y ceros y es con corriente eléctrica. Pero de paredes de dominio, salvo con el spin torque que también se están haciendo, pero no se habla mucho en estos momentos en las conferencias de ese tema. No lo he podido ver yo. Ahora sí, hace un par de años que sí sabía que estaban aplicando inyectar corriente, transferir el torque para poder mover y hacer variar las paredes de dominio. Pero eso ha sido hace algunos años. Ahora no lo he vuelto a ver porque estoy en otros temas, pero no estoy seguro si eso sigue avanzando. Sé que el spin transfer torque estaba muy de moda hace algún tiempo. Ahora, como estoy en otro lado, ya eso queda un poco a segundo plano. Mil disculpas por no poder responder. Está bien. Bueno, nos preguntan desde Facebook, Franz Fernández. Las regiones de máxima densidad electrónica, RUITALES, en los subniveles de IF juegan un rol importante, es seguro. Pero desde su punto de vista, ¿qué ocurre a fondo en estos para que veamos este fenómeno de diamagnetismo y paramagnetismo que aparece tan claro aparentemente? Yo estoy leyendo la pregunta en el Facebook para poder... Pero es un poco complicado porque yo no estudio el magnetismo fundamental. Yo hago espintrónica aplicada. Pero aquí lo que siempre se enseña y lo que se lee es este movimiento de electrones que trata de generar un campo inducido contrario al aplicado, en el caso del diamagnetismo, ¿no? En el caso del paramagnetismo no lo conozco. Pero eso es más o menos como se explica. No trabajamos tampoco con esos materiales y no trabajamos en magnetismo a fondo como para poder estar un poco al tanto de estos temas, ¿no? Es muy amplio el magnetismo. La espintrónica usa el magnetismo ciertas cosas puntuales y ataca toda la parte de transporte y las cuestiones de aplicaciones. Eso hay que tenerlo en claro siempre. Está bien, Abel. Unas dos últimas preguntas porque creo que ya son demasiadas. Ricardo Bruno, bueno, pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el grafeno de bicapa rotado? Bueno, el grafeno no es mi tema tampoco. De bicapa rotado no lo conozco, pero lo que sí puedo decir es que es impresionante la cantidad de aplicaciones que van a tener el grafeno en estos años que vienen. Hemos estado trabajando un poco acerca del transporte de materiales 2D. Hay un grupo muy grande en Barcelona que todas sus aplicaciones son con grafeno y hay un peruano también involucrado. Y estoy seguro que a futuros vamos a conocer un poco más. No es mi tema de trabajo el grafeno, lamentablemente. Me encantaría poder saber un poco más al respecto, pero yo estoy metido en otros temas, entonces siempre se queda un poco corto. Lamentablemente los temas de investigación te ocupan mucho y estar al tanto de todas las posibles aplicaciones que hay es complicado. Pero ojalá
porque ya se está haciendo, y estamos ya llegando al punto de poder usar el grafeno para la cuestión de médica, sensores, energía, y va a ser como superconductor. Es una cuestión impresionante. No conozco mucho al respecto y no quisiera hablar sin saber más, ¿no? Genial, Nahuel, no te preocupes. Bueno, como última pregunta, Ángel Terrazas nos pregunta, en sus simulaciones, ¿qué enfoque utiliza para simular los efectos térmicos? Yo he hecho mucho macrospin sin temperatura, pero cuando lo hemos hecho para las simulaciones, hemos generado un campo random que hace vibrar, moverse un poco la magnetización. Es totalmente random. No hemos, lo recuerdo, es que la última vez que he hecho esto ha sido en el año 2004, más o menos. Entonces hace mucho tiempo. Se usaba algo estocástico, ningún enfoque creo yo, porque al menos no lo hice yo, pero sí un postdoc que estuvo conmigo y era una cuestión estocástica para poder generar un poco de caos en la magnetización y poder obtener al final todo lo que hemos trabajado en las ecuaciones de la Pauli chips, pero con la temperatura, o sea, con un movimiento random de los momentos magnéticos, de la magnetización, pero era macrospin. Entonces no era tan complicado en este sentido incluir estos términos de temperatura. Y debo tener el programa, entonces si desean podría buscarlo y darle la respuesta al email, ¿no? nmonteblanco@gmail.com. Sí, eso te iba a mencionar. Creo que hay varias personas que se han quedado con algunas preguntas. Si nos podrías dejar tu email en el chat, sería, bueno, eh, creo que ya lo pusieron. Ah, sí. Está bien. Nahuel, ¿tienes algunas palabras finales? No, simplemente agradecerles a todos por estar aquí. Me hubiera gustado poder responder más preguntas de mi tema, pero la nanotecnología y todos los dispositivos actualmente espintrónicos es muy amplio, entonces uno queda un poco corto, pero es un tema muy apasionante. Si alguno de ustedes está pensando en dedicarse a la espintrónica, dispositivos, contáctenos, porque siempre podemos de alguna forma ver cómo aconsejar. Es muy dura la carrera, eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque la academia en Europa ahorita está un poco esperando qué va a pasar, pero hay muchísimas empresas que sí están abriendo, que sí están desarrollando tecnología, y esas empresas requieren de científicos con experiencia que puedan hacer materiales, que puedan trabajar en sala blanca, que puedan hacer la caracterización de los dispositivos. Entonces, si uno es físico, si uno es ingeniero físico, ingeniero electrónico, químico, en el Perú no sé si hay la ingeniería de materiales o ciencia de materiales, pero todos esos especialistas tienen la posibilidad de venir a hacer doctorados y poder trabajar en la industria. Un físico, como es mi caso, pasas de ser físico aplicado a trabajar con química, con materiales, con electrónica y con todo un montón de diferentes temáticas que hacen de esto muy rico, y eso es una motivación muy importante. Otra cosa que les quisiera aconsejar es busquen siempre un tema que les guste, porque es ahí donde uno va a hacer las cosas con mucho gusto, ¿no? Si escogen un tema que no les gusta, van a estar después pensando por qué estoy aquí y no les va a ir muy bien. Traten siempre de seguir eso que quieren, porque las posibilidades siempre están para quienes están listos para agarrar esas oportunidades. Entonces no esperen al último momento, estudien inglés, estudien y hagan investigación para poder estar al tanto, para poder estar digamos, tener ese plus que podría definir una aceptación en un laboratorio, en este caso europeo, no sé si en Estados Unidos es igual, pero la experiencia aquí habla mucho de la motivación del estudiante, y eso lo buscan mucho en Francia. Entonces, y cualquier cosa al email, nosotros podemos aconsejarlos. Tenemos amigos que hacen espintrónica en España, en Argentina, en Brasil. Entonces, siempre hay formas de buscar pasantías, de ver la manera de colaborar. Información, papers, siempre hay forma. Bueno, gracias, Nahuel. Para finalizar, queremos agradecer a todos por su participación y especialmente a Nahuel por brindarnos su tiempo para difundir la investigación en nanotecnología con su brillante exposición del día de hoy. Pues nos ha sido muy útil y nos nutre de información a todos los presentes. Bueno, con respecto a nosotros, CINANO es un grupo de estudiantes con la asesoría de profesores de nuestra universidad,
ellos son especializados en nanotecnología y pues nuestro grupo está interesado en el desarrollo de nanomateriales que podrían ser aplicados en las distintas ramas que nosotros seguimos. Sabemos que la nanotecnología y la nanociencia no está muy difundida en el Perú. Es por esto que tuvimos la iniciativa de hacer este ciclo de conferencias virtual con distintos ponentes de diferentes países, varios de ellos peruanos que han tenido éxito en el extranjero en esta área y ahora nos comparten sus experiencias y conocimientos con entusiasmo y de manera deliberada. En realidad esperamos que hayan podido disfrutar de estas conferencias tanto como nosotros, pues esto nos ha permitido ampliar nuestros horizontes y conocimientos sobre la nanotecnología en la actualidad. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse más de nuestras propuestas y futuros eventos. Estamos gustosos de seguir difundiendo y aplicando la nanotecnología, como lo dice Nabuero Takeuchi, una toma a la vez. Muchas gracias, les deseo una buena tarde y en el caso de Nahuel, una buena noche. Si es que desean, pueden prender sus cámaras porque por ser la última presentación se quiere tomar una foto. Bueno, ya que no se puede de manera presencial, se podría de esta manera, un screen. A ver. ¿Sí? Rocío. Sí, creo que ya podríamos tomar la foto. O chicos, no son tímidos. Se están peinando. Se están peinando. Hay que esperar, se están peinando. Voy a aprovechar. No, Melanie, muchas gracias por todo y sigan así para adelante. Está muy, muy, muy interesante esto. Esto ha estado muy útil. Hemos recibido varios comentarios y apoyo a la organización que estamos haciendo en la universidad. Y ha sido muy interesante esta experiencia de poder conocer a diferentes personas de diferentes países, es más, peruanos que han salido. Hemos redescubierto personas que, que están sobresaliendo, ¿no? Y usualmente aquí no se escucha mucho, pues la ciencia no está muy difundida, como que digamos. Ya, sí, chicos, terminaron de peinarse. Ay, por cierto, Nahuel tiene una página científicos.pe donde se están compartiendo, bueno, ¿cómo podríamos decir? Eventos relacionados a nanotecnología, ¿verdad, Nahuel? Y a ciencia en general. Sí, tenemos una... No tenemos. Soy parte de una iniciativa que se llama científicos.p hace muchos años. Tenemos muchas iniciativas dentro de científicos.p, apoyamos muchas otras y estamos tratando de posicionar la ciencia en la sociedad, así que los invito a visitarla. Se llama científicos.pe, www.científicos.pe. En todas las redes sociales estamos. Si quieren saber un poco de política de ciencia, estos temas, en Twitter, un poco de perfiles de científicos y cosas, entrevistas online en el Instagram, en Facebook, eventos y cosas que suceden en el día a día, y en la página web la divulgación científica. Estamos en todas esas plataformas porque ya tenemos muchos años y bueno, esperando siempre recibir a nuevas personas para poder juntos apoyar a la ciencia, tecnología e innovación en el Perú, que es nuestro objetivo. Genial. Chío, ya puedes, Rocío, lo siento, ya puedes tomar la foto, creo. Ajá, acaban de poner la página de científicos.p en el chat. Muchas gracias. Gracias, Yulma. ¿Listo? Rocío, ¿nos puedes confirmar?
No sé. Ya está ahí la foto. Ya está. Ya, gracias chicos, eso es todo, nos vemos en los siguientes eventos, muchas gracias, ha sido muy grato estar en esta sesión. Chicos, muchas gracias.